John Boyd probando suerte en New York. La mano justiciera de John Wayne matando a Liberty Balance. Clint Eastwood, Eli Wallace y Lee Van Cleef sacándose los ojos por un baúl de oro. El duelo inolvidable entre Henry Fonda y Charles Bronson. O simplemente el pantalón que usa a diario todo el mundo. Vaquero, un podcast de política. En el backstage del dólar, la inflación y el FMI pasan cosas más importantes como las batallas de fondo que se libran en el ámbito cultural. En ese plano, una de las referencias artísticas contemporáneas e ineludibles es Eugenio Cutica, un artista plástico argentino que vive desde hace años en un tranquilo suburbio de los Hamptons, Nueva York. Tras asistir a Taraxia, una espectacular muestra suya realizada en un hotel chic de San Telmo, quedamos en conversar sobre cuestiones que disparan ácidas polémicas que Eugenio no esquiva: libre portación de armas, la cultura western, el feminismo, Estados Unidos versus China, sus sentimientos por la Argentina y mucho más. No se pierdan este alucinante mano a mano. Eugenio Cutica, muy bienvenido a este espacio Vaquero, un podcast de política. Hace tiempo, lo tengo hace unos 2 años, y aprovecho siempre para hablar con personalidades de diferentes ámbitos, intelectuales. He conversado en alguna oportunidad con críticos de cultura y la verdad es que tuve el enorme placer no solo de conocerte, ya te había conocido en alguna fiesta, recuerdo en alguna gala de Valeria Massa, recuerdo haberte visto. Sí. Sí, pero Sí. más allá de eso, tuve el placer de poder asistir a una muestra tuya extraordinaria en San Telmo, en el Hotel Anselmo Hilton, que bueno, ahí me encontré, yo había visto cosas tuyas sueltas, pero ahí me encontré con el trabajo tuyo en la máxima expresión de primera mano y además en un ambiente que favorecía mucho la apreciación, así que me quedé mucho tiempo, unas horas ahí, apreciando la obra tuya y me encontré con algunas ventanas que me dieron muchas ganas de conversar con vos. Después, por supuesto, a raíz de eso, empecé a bucear el Facebook tuyo, donde veo que mantenés un intercambio, además con yo diría, hasta con una humildad, una actitud increíble, que vos mantenés un intercambio muy plano con la gente que te plantea inquietudes y además lo haces, como vos decís ahí, o sea, jugás en los flejes, como dirían en el tenis, al borde de lo que sería, no sé, la incorrección política. Planteas muchas cosas interesantes. A mí me gustaría por ahí arrancar, Eugenio, además la bienvenida a este viaje extraordinario virtual hoy que me doy el gusto de hacer a los Hamptons, y plantearte un poco por qué este espacio se llama Vaquero, un podcast de política. Yo tengo digamos, una pequeña presentación del espacio, y este es un espacio que vos vas a ver ahí, ha sido tributo a muchas películas y a grandes actores del género western. John Wayne, Henry Fonda, Charles Bronson, y en particular, cuando arranco la presentación, tributo a una película sobre la que se han escrito un montón de tesis, hasta de doctorados en Estados Unidos, que es El hombre que mató a Liberty Balance, que ahí lo vemos a John Wayne en su máximo esplendor y a James Stewart, y hay una escena que yo la menciono ahí en particular, donde James Stewart es un abogado joven, muy idealista, que llega a un pueblo a tratar de imponer la ley y el orden. ¿Y qué es lo que se encuentra?
es que él, todo debilucho, se encuentra con que es presa de las mafias y de poderes oscuros, y es como que no puede, más allá del idealismo con el que llega al pueblo, y es como que en un momento hay una escena que es un duelo, donde el mafioso, que se llama Liberty Balance, lo desafía a duelo y este abogado se va a enfrentar, lo van a matar, y es como que se mete en el medio John Wayne, por supuesto no diciendo nada, y lo mata a él. Es como que no hay posibilidad de imponer la ley y el orden si no hay alguien que también acompañe esto con la fuerza. Bueno, Bueno, eso muy bien, fue, estoy muy de acuerdo eso, porque, bueno, me porque, gustaría, porque yo, te tiro este disparador. sí, estoy muy de acuerdo con esto que decís. La gente, yo escribía hace poco, hice un posteo sobre que se llama el síndrome del cardumen. ¿Mm? La gente cree que por el número de personas en oposición, simplemente que por el gran número, van a poder frenar a los depredadores. Depredadores son los dictadores de turno, ya sea de izquierda o de derecha, haciendo manifestaciones de millones de personas. Pero eso es precisamente lo que hacen los cardúmenes de sardinas. Nadan aproximadas para dar la ilusión al depredador, pongámosle un tiburón, de que es una figura de un ser poderoso más grande que el depredador y confunde al tiburón eh, por unos minutos, hasta que el tiburón se da cuenta que no es un monstruo, que son un grupo de sardinas. Y aprovecha y ataca y se come de asientos hasta que desaparece el cardumen. Da la, da la, da el caso de que las sardinas, al ser atacadas, no se separan. Las sardinas piensan que es preferible morir todas juntas a que separarse y salvar su vida. Eso es lo que yo llamo el síndrome del cardumen. Entonces, el número de personas que estén de acuerdo puede dar una sensación de seguridad a las sardinas, pero es una seguridad falsa, porque la única forma de frenar a una persona maligna con un arma es una persona benigna con un arma. Si no, sucede el síndrome del cardumen. Y eso es lo que está pasando en Sudamérica. John Boyd probando suerte en New York. Me Sí, gustaría ahí entrar. eh, Fíjate, empezamos con esto un poco de Liberty Balance, que qué sentido tiene hablar de la ley y el orden cuando no le acompaña la fuerza. Y vos ahí exactamente. me interesa mucho algo que vos también lo he leído en algunas notas tuyas, una idea que la verdad es que es raro inclusive que lo plantee alguien desde el ángulo, eh, quiero plantearle a los oyentes por ahí, a los que en una de esas escuchen esto y todavía no han tenido la oportunidad de aproximarse a tu obra, que sos uno de los artistas contemporáneos más importantes que hay a nivel mundial y no solo, y además, por supuesto, un orgullo de algo que después vamos a conversar un poquito, que es por ahí tu distanciamiento por ahí del sentimiento de la argentinidad. Pero eso lo vamos a dejar un poquito para después. Pero vos planteas algo que lo he visto en varias notas tuyas, donde vos hablas de una triple condición del sacerdote, el mercader y el guerrero. Y Sí. yo ahí un poco quería plantear algo que la verdad suena muy fuerte y por ahí nosotros abrimos ya esta ventana, un poco por qué vos planteás y sobre todo haces énfasis en esta tercera condición, que es raro, no se escucha hoy, inclusive estas palabras por ahí entran
dentro de esta cultura que uno podría llamar de la cancelación, que también vamos a tocar el tema, pero vos haces énfasis ahí en la condición de guerrero que tiene en cierta medida un artista también. ¿Cómo, Exactamente. cómo has Bueno, llegado a esa idea? el 99% de los artistas tienen muy desarrollado el sacerdote, ¿no? Es como una conexión con la espiritualidad, porque el arte es espiritualidad pura. Arte significa herramienta, ars en latín, y te viene de teo, o sea, es la herramienta para llegar a Dios. Los templos religiosos tienen arte, pero no es que el templo hacia el arte que está en sus edificios, sino que es el arte que hace al templo. El templo le saca al arte su carácter espiritual. Entonces la gente se queda en estado de perplejidad ante grandes obras artísticas en su interior. O sea que el arte es una manifestación del ser humano antes de nacer que tenemos de conexión con lo divino. Por eso somos seres humanos. Por eso hay arte en todas las civilizaciones, en todos lados. El arte, podríamos prescindir del arte para vivir, pero el arte está en todas partes. Entonces, esto significa que hay una gran necesidad de arte porque tiene un poder redentor en los seres humanos. Tiene el poder de transformar la realidad. Entonces, volviendo a lo que me planteabas del guerrero, lo que carecen la mayoría de los artistas es en un sentido del mercader, es decir, vender su obra y saberse vender. Que eso también se aprende, es una técnica. Y también el guerrero. ¿Qué papel cumple el guerrero en un artista? Bueno, el guerrero es el que aprende a soportar las críticas. El guerrero es el que se defiende de las envidias, que en el ambiente artístico son muchas. El guerrero es el que persiste, es el que tiene la tenacidad para continuar, es el que cuando caemos ante una frustración se levanta y empieza de nuevo. Los artistas en general no les importa desarrollar el guerrero y por eso fracasan. Primero viene esta conexión espiritual, ¿no es cierto? Y después saberse vender. Una vez, si la conexión espiritual es real y es fuerte y puede ser transmitida, puede llegar ese mensaje a la gente, esa conexión espiritual atrae la abundancia en todo sentido, ¿no? Abundancia de amor, abundancia de relaciones, abundancia también de dinero. Y es ahí donde tiene que aparecer el guerrero para proteger al sacerdote y al mercader. El sacerdote y el mercader sin el guerrero no pueden durar mucho tiempo. La mano justiciera de John Wayne matando a Liberty Balance. Ahí en esa analogía que vos usabas entre el cardumen y el tiburón, es como que el artista, o por ahí, yo diría esto lo extendería a los líderes, a los intelectuales, en todos los órdenes, que el que no se anima a desarrollar esa faceta del guerrero, por ahí está tentado con ubicarse del lado del cardumen y no del tiburón, ¿no? Sí, muy bien. Lo que habría que hacer, volviendo a esa metáfora, es ser un cardumen, pero de palometas, no de sardinas. Nadie le puede ganar a un cardumen de palometas. El cardumen de palometas es invulnerable. Entonces, ¿por qué? Porque son peces que tienen dientes filosos en sus mandíbulas, que se saben defender y que se defienden en grupo. Y nadie se mete con ellos. No hay depredador.
Esta es una metáfora de lo que deberían hacer las democracias y las repúblicas con sus derechos civiles, su división de poderes, etcétera, etcétera, que ha sido una idea genial que ha tenido la Ilustración a finales del siglo XVIII, en distintas revoluciones como la americana y la francesa, de limitar el poder personal de ciertos líderes que después terminan siendo corrompidos por el propio poder que tienen. Y la solución a eso es ser un cardumen de palometas. Y te voy a poner un ejemplo más. Grandes intelectuales hubo en esa época que se carteaban. Por ejemplo, Moreno, Belgrano se carteaban con Washington y con Jefferson. Y así también con Bolívar. O sea, había un movimiento en toda América de grandes intelectuales formados en importantes escuelas europeas que trajeron ese espíritu libertario a América, que se coaguló más en Estados Unidos, pero que se intentó hacer también en Sudamérica. ¿Por qué no se pudo en Sudamérica? Porque estos intelectuales de Norteamérica incluyeron un artículo en la Constitución que permite a las personas a estar armadas. En los sótanos de los hogares norteamericanos hay 250 millones de rifles de asalto semiautomáticos. Yo tengo mis amigos, voy a distintos clubes y la mayoría va con sus hijos y sus nietos a practicar tiro los domingos. O sea que todos los norteamericanos pueden defenderse si la policía se corrompe y se da vuelta y usa las armas que le otorgó el pueblo en contra del mismo pueblo que se las otorgó. Que eso es lo que está pasando. Imagínate si eso sucediera en los Estados Unidos. Sería como el cardumen de palometas. Por eso no ha habido golpe de Estado nunca. Claro. El duelo inolvidable entre Henry Fonda y Charles Bronson. Perdón, Eugenio, ahí Sí. me gustaría meterme, vos es como que veo que hay un corte que haces entre sistemas abiertos democráticos y las autocracias o sistemas... Exactamente, autocracia es la palabra correcta, sí. Bueno, yo digo, en este esquema, donde yo te he visto en algún posteo tuyo donde vos decías o hablamos inglés o chino, Sí. vos sabés que en mi libro justamente le hago un tributo a un director de cine al que yo tengo una predilección, y además que yo te diría que es el primer director en el cual, digamos, yo me acerqué a esta temática en su época, que es Roman Polanski, que fue Sí. con una película Chinatown Bueno, de los años 70, sí. donde Un él, genio, un un genio, genio, genio bueno, total, genio total. bueno, y donde él plantea, se ve ahí donde él, digamos, plantea una especie de, yo te diría, de mundo oscuro, difícil, muy difícil de descifrar, los códigos culturales del mundo chino. Y yo ahí me quería meter en un temita donde nosotros estamos en un estado de evolución, es como donde los regímenes, es como que el perfil del conflicto ha cambiado, aunque persiste. Es como que hay un conflicto en las tres grandes civilizaciones milenarias de Oriente, yo diría ahí Rusia, Irán y China,
con Sí, los sistemas y la cultura occidental. Y sí, en este esquema veíamos hasta el final de la Guerra Fría, justo ha muerto Gorbachov, vemos de que ahí estaban en pugna dos sistemas económicos diferentes, el capitalismo y el comunismo. El exacto. conflicto ha evolucionado y China se ha convertido en la faceta económica al capitalismo con una furia inusitada en muchos aspectos. Ahora, Sí, en muchos aspectos que tienen que ver con la cultura, obviamente que no, vemos a menudo noticias, esquemas de represión, digamos, de cancelación. Uno hace una búsqueda en el Google de China y está todo tabicado, pero sin embargo, Occidente, así como Oriente, importó el sistema económico este desarrollado de este lado. Es como que Occidente ha empezado a incorporar ciertas mañas de autoritarismo y no fue casual que yo te hiciera referencia a Polanski, que ha caído dentro de este ambiente de la cancelación. sí. No puede ser mencionado en muchos ámbitos. Hay Y periódicos de Inglaterra, de Estados Polanski Unidos. es un perseguido, ¿no? Bueno, 50 años perseguido por un tema que bastante turbio que no se sabe con certeza. bueno, ahí me quería meter, Eugenio, a que charlemos un poquito en cierta forma de esta lucha, podríamos decir, este estado de esta nueva, no sería muy preciso hablar de nueva guerra fría, es una guerra con otros condimentos, pero donde empiezan a desarrollarse estas tensiones, pero dentro de los mismos ámbitos de los sistemas occidentales, o sea, mañas de sistemas autoritarios, cultura de la cancelación, abusos y toda una serie de cosas que yo he leído varias cosas tuyas en los posteos, donde vos decías, por ejemplo, lo mencionabas con el caso de algunos artistas de que aparecen iniciativas como de eliminarlos de la memoria, inclusive Tarantino, por ejemplo, otro director de cine que no puede ser mencionado en muchas columnas de Bueno, periódicos de bueno, Inglaterra y de Estados Unidos. todo eso figura en un plan que se hizo en 1990 que se llama el Foro de San Pablo. Eh, yo te puedo hablar de este tema, pero necesitaría como 2 minutos, porque es un poquito complejo. Por En favor. 1989, en el 89, cuando cae el muro de Berlín, los dirigentes comunistas se preguntan, ¿qué hacemos ahora? Porque se terminan dando cuenta de que ningún trabajador del mundo quiere hacer la revolución armada. En realidad, en ese momento, todos los trabajadores del mundo querían trabajar para una multinacional, tener un mes de vacaciones, tener seguro médico, etcétera, etcétera. Entonces, estos autócratas se preguntan, ¿y ahora qué hacemos? Entonces se reúnen en la ciudad de San Pablo en 1990 y deciden cambiar su estrategia de una revolución armada por una revolución cultural. Entonces van penetrando en el lenguaje simbólico de las repúblicas y de las democracias. ¿Dónde se maneja el lenguaje simbólico? En el arte, en los museos y en las escuelas. Y entonces empiezan un plan a 30 años perfectamente diseñado de penetración cultural y adoctrinamiento y vaciamiento de los paradigmas que están relacionados a la libertad. A tal punto llegamos hoy en día en la Argentina que uno dice, pero ¿cómo puede ser? Es un estudiante, es un graduado universitario y dice semejantes burradas. Bueno, la razón es que por ser graduado universitario ha estado más tiempo en la deseducación de
las clases de educación que han sido corrompidas. Entonces terminan siendo universitarios analfabetos. Esto fue un plan que se llevó a cabo durante 30 años, con mucho éxito, porque ahora la gente en general está propiciando su propia inconveniencia. La gente está dándole soporte a su propia esclavitud. Y esta es la situación en que vivimos ahora. Esta es la última fase del plan del Foro de San Pablo. Dentro de ese plan está también hacer un revisionismo histórico y destruir la reputación de las grandes personalidades de Occidente a emular por los valores que han sostenido, los inventos que han creado, la ciencia, las artes, etc. Entonces, vas a ver en todas partes, más que nada en Sudamérica, que se inventan nuevas biografías de personas, de próceres de la cultura. Comúnmente se dice que son muy buenos artistas, pero que eran pésimos como personas morales y éticas. Entonces se está tratando de vaciar a la cultura de modelos a seguir. Esos otros los artículos del Foro de San Pablo. Bueno, fue todo un procedimiento que se hizo, que ahora está teniendo mucho éxito en Sudamérica porque están a punto de caer todas las repúblicas y Sudamérica transformarse en un continente autocrático. Ya ahora con las elecciones de Brasil, que es muy probable que gane Lula, ya cae toda Sudamérica. Con la victoria de Petro, que era un terrorista, Petro mató y ahora es elegido presidente de Colombia. O sea que ahí tenemos la fuerza, pero no al servicio del bien, sino al servicio del mal, que va avanzando por sobre la calidad de vida a la que nosotros estamos acostumbrados, que creíamos que era lo normal, pero este tipo de vida solo tiene 200 años. Antes, durante miles de años, el 95% de la población era indigente. Y eso es lo que quiere que se vuelva. Ahora, respondiendo a que también esto está sucediendo en Estados Unidos. Hay un sector de la sociedad de Estados Unidos que son los trillonarios, las familias trillonarios, que pueden ser los Rothschild, pueden ser los Rockefeller, pueden ser JP Morgan. Ellos están en contra de los derechos civiles, de la división de poderes. Entonces, han creado un contubernio entre las autocracias excomunistas en contra de la democracia norteamericana. Y tienen mucho poder porque manejan casi todos los medios y las redes sociales. Y entonces vas a ver cómo aquí también en Estados Unidos está avanzando esta corriente. El objetivo de ellos es que todos volvamos a una nueva Edad Media, donde ellos obviamente van a tener más y más poder dentro de su patología de ambiciones ilimitadas. Y eso es lo que estamos padeciendo. Esta guerra no es una guerra por el petróleo. Esta guerra no es una guerra por el gas. Esta guerra no es una guerra por el trigo de Ucrania. Esta es una guerra entre libertad y esclavitud.
John Boyd probando suerte en New York. Ahí, Eugenio, yo digo, esta tensión, me gustaría, porque es muy interesante, es como que del viejo esquema de la Guerra Fría, que vos tenías una cortina que dividía así con profundidad un sistema del otro, que no se comunicaban prácticamente entre ellos, no tenían comercio exterior, intercambios Exacto. de ningún tipo. No, Por ejemplo, esto no es una guerra de ideologías. por eso, Esto es, esto es un capitalismo liberal con reglas, con, con regulaciones que limitan los poderes de los autócratas y un capitalismo autocrático, un capitalismo de amigos, donde se descartan a todo el resto de la gente de ese bueno, capital. bueno, ahí vimos, por ejemplo, esta tensión, cómo se reprodujo, por ejemplo, cuando fue la invasión de Rusia a Ucrania. Sí, Fíjate, Eugenio, que no condenó la invasión Brasil, México tampoco, y acá se sí. plantearon, por supuesto, en Argentina debates muy intensos, terminó, por supuesto, Argentina cambiando de postura, que fue más bien a raíz, bueno, con su debilidad financiera, hoy tiene mucha necesidad de Estados Bueno, Unidos y bueno, pero es fue como... un cambio de postura argentino al estilo argentino, ¿no? Sí, Como sí, cuando claro. como cuando le declaró la guerra a Ah, Hitler en la 2 días última antes, semana, en la claro. última semana de la Segunda Guerra Mundial, Claro. Entonces, ¿no? ahí, Eugenio, ahí me gustaría entrar en dos cuestiones que vos también has tocado e inclusive las has representado magistralmente en varias de tus obras, una de las que yo tuve la oportunidad de ver acá en Anselmo, eh, que es en esta guerra que tiene un montón de condimentos y está focalizada más bien en la cultura, que vos decís, Sí. dinamitar, agrietar lo que sería todo el sistema ideológico, cultural, la evolución de Occidente, aparecen dos actores acá muy centrales que vos has tocado. Por ejemplo, uno es el tema de la familia, el esquema familiar tradicional, por ahí más cultural Sí. de Occidente, y después otro, la mujer en particular. Vos tenés unos cuadros y en las obras acá había unas sillas que era el tema de la representación, por qué vos incorporás y ponés recurrentemente niñas en tus cuadros, y ahí hay un cuestionamiento profundo a la evolución y al papel y a cómo ha ido cambiando el papel de la mujer. Y me parece, por eso me gustaría por ahí entrar a los dos y quizás, no sé si vos querés en simultáneo, que familia barra y el tema del rol o el papel o el lugar de la mujer hoy en lo que sería por lo menos de este lado de Occidente. Bueno, mira, hola, hola. Hola, hola, te Sí, se escucho. cortó un segundo. Sí, Con respecto a esto, está todo unido. Y también figura en en las propuestas del Foro de San Pablo. Se considera para las autocracias que el corazón del capitalismo es la familia patriarcal. Entonces se hace un sistema, esto yo no lo inventé, todo el mundo lo puede leer en la internet, si ponen Foro de San Pablo, los han tratado de borrar las cláusulas que fueron eh, diseñando, pero si buscan bastante lo van a poder ver. Uno de los postulados es de que el capitalismo es sostenido por la familia patriarcal. Entonces se proponen invadir culturalmente con sponsoreo, ya te digo, de las familias trillonarias, eh, una, una como especie de pátina que todo lo cubre, de matar al padre. O ignorarlo o sí, restarle. esa idea tan freudiana, digo. Sí,
es muy freudiana. Bueno, y también de matar a Freud, ¿no? Entonces, se disemina esta idea, sobre todo en Sudamérica. Y matar al padre en todo sentido, quitarle todo tipo de reconocimiento al hombre solamente por ser hombre, por haber nacido hombre. O sea, fíjate que se está llegando a una especie de racismo sexista y nadie se pone colorado al decirlo. O sea, hay una involución en ese sentido, una discriminación hacia el hombre. Y esto lo hacen las mujeres engañadas, creyendo que se están liberando, cuando en todas las democracias y en todas las repúblicas hay igualdad del hombre y la mujer ante la ley. No existe ninguna desigualdad. Y curiosamente hay un silencio total en los países de Oriente, donde las mujeres tienen que estar cubiertas y mirar por una ventanita y no pueden ni estudiar ni trabajar. De eso ninguna dirigente feminista dice nada, absolutamente nada. ¿Por qué? Porque este es un ataque por elevación hacia Occidente. Entonces, se presenta la siguiente situación. Yo tengo 2 hijos, 33 y 31 años. Me dicen, papá, yo quiero una compañera, porque así es como los eduqué, ¿no? Con adoración hacia la mujer. Y todas las chicas solo quieren un touch and go, y es casi imposible establecer relaciones duraderas. Entonces, las mujeres van cambiando de hombres constantemente, como si se cambiaran de ropa interior. Y el hombre ha pasado a ser un accesorio de sus vidas, que está en tercer o cuarto lugar. Primero están ellas, después el trabajo de ellas, después el futuro de ellas y en cuarto lugar está el hombre. Esto lo estamos padeciendo hombres y mujeres, porque ya las mujeres han olvidado su poder, que es el poder que hablaba de redención, del amor incondicional, que es superior a la fuerza del hombre y que siempre le gana a la fuerza del hombre. Las mujeres ahora, las jóvenes, ignoran que tienen ese poder. Están contentas porque uno las ve en grupo, entre ellas, y se ríen y se divierten. Pero es como una especie de alegría un poco maníaca, ¿no? Falsa en su forma maniática. Mientras que si uno ve una pareja de la edad que sea en un restaurante, la mujer siempre va a estar seria y no va a sonreír. O sea que la mujer ha iniciado una guerra contra el hombre y es algo completamente psicótico, porque no se puede amar y odiar a un mismo sujeto, es imposible hacer las dos cosas. Pero tratan de hacerlo y entonces lo seducen y una vez que el hombre es seducido, le pegan y baja la guardia, le pegan en la cara con un pescado podrido. Y esa es la estrategia de poder de la mujer, que está actuando a full en este momento. Por eso, en este momento hay una tragedia tremenda. Hombres y mujeres nos sentimos solos. Una soledad existencial tremenda, porque hay un desbalance total entre el yin y el yang. Ya nadie quiere ser yin, nadie quiere ser mujer. Las mujeres no quieren ser mujeres. Y surgen
estas especies de parodias de mujeres, que es la cultura trans, que es como una caricatura de la mujer, por ausencia de la feminidad verdadera, que todos extrañamos. La niña que pinto en mis cuadros es la feminidad verdadera, que está en un pedestal que es una silla, el instrumento del conocimiento. Y ella mira hacia el horizonte, que es la mirada que no se posa en la materia, que es la mirada de la conciencia, y que está esperando. John Boyd probando suerte en New York. Eugenio, vos, ¿cómo ves en estos sistemas nuestros abiertos donde estamos agrietados o penetrados por adentro? O sea, no, es como que no hay una cortina que aseguró la vigencia o la existencia de ciertos esquemas, valores, tradiciones y todo eso. ¿Cómo ves ahora cuán optimista o pesimista sos respecto a esta relación de fuerza, pensando en aquella escena famosa que te conté de la película ¿Quién mató a Liberty Balance? Cuando, bueno, la ley y el orden tiene que ser auxiliada por la fuerza, ¿no? Exacto. ¿Cómo ves, y vos, desde tu papel, en definitiva, vos como guerrero de la cultura, estás dando quizás la batalla en un esquema, en un traje similar al de John Wayne en aquella película? ¿Cómo te sentís? ¿Te sentís con la fuerza? ¿Ves? ¿Tenés ganas de dar esta pelea o de seguirla dando? No, bueno, o sea, es obligatorio dar esta pelea, porque esta pátina de la que hablaba, que es como una especie de ceniza volcánica que lo cubre todo, también se metió en mi familia. Se va metiendo porque está en la cultura y la gente lo actúa inconscientemente. Es un paradigma ya, es un modelo a seguir. Entonces, como te decía, todos somos infelices por esto, de alguna manera. Es una situación psicótica. ¿Cómo puede ser que la mujer le declare la guerra al hombre? Entonces el hombre no quiere competir con la mujer. Y cuando aparece una mujer confortable en su piel de mujer, ¿quiénes son los que la atacan primero? Las otras mujeres, las mujeres hombres, la destruyen. Porque hay tan pocas mujeres que cuando aparece una, los hombres se vuelven locos. Los primeros que atacan a la mujer son las mujeres. Entonces estamos viviendo esta guerra sexista que no tiene, que es un disparate. Y estamos todos solos y todos sentimos que nos falta algo. Ahora, la mujer siente que le falta algo, pero ya perdió de vista qué es lo que le falta. Porque nuestras bisabuelas tenían muy claro el poder de la mujer. Ahora, nuestras bisabuelas le enseñaron menos a nuestras abuelas. Y nuestras abuelas ya casi no sabían qué era y casi no les enseñaron a nuestras madres. Y nuestras madres no se los enseñaron a sus hijas y ahora que viene la próxima generación no tienen ni idea de lo que se trata ser una mujer. Fíjate que para ser un hombre los padres se siguen ocupando de enseñarle eso a sus hijos varones. Los llevan a pescar, les arreglan un auto antiguo entre los dos, etcétera, etcétera. Pero las madres con las hijas no se ocupan de enseñarles a ser mujeres. Eugenio. Entonces la mujer no sabe lo que es. Y ahora, para poder formar una pareja, primero hay que educar a la mujer. El hombre tiene que tomarse el trabajo de educar a la mujer, a enseñarle lo que es ser una mujer. Y después recién así de eso formar una pareja. Porque si no es imposible. Eugenio, para no abusar más de tu tiempo,
Eh, Sí, Me gustaría entrar por un minuto, por ahí, para cerrar esta charla extraordinaria de Vaquero, un podcast de política, que como te decía sí. yo, tributo a los grandes héroes de mi infancia y a quienes desde ese género tan extraordinario como el western plantearon muchos temas de Bueno, fondo. el western Ah, mm, es la Ilíada moderna. mm, El western es la épica. El western es el arte, es la belleza de lo heroico. Es el triunfo, como vos decís, de la orden, del orden y de la ley sobre el buen salvaje, buen entrecomilladamente salvaje, ¿no es cierto? Es el triunfo de la civilización. Entonces, un western no es simplemente un western para entretenimiento, tiene mm. todo un mensaje filosófico detrás. Y que después fue evolucionando a otra pasión que compartimos ambos, que son las motos. Eh, Ah, bueno, que, obviamente. eh, La moto es un vehículo zen, es un vehículo totalmente heroico. claro, eh, Este, y, y me gusta, la moto es un vehículo épico, ya entra dentro de la épica, es ¿no? tal cual. Eugenio, y ahí me gustaría preguntarte, no vamos a hablar ni de la economía ni de la política argentina porque está tan recorrido ese camino y sabemos y vamos a caer hasta en lugares comunes quizás. Me gustaría preguntarte, estuviste hace poco un buen tiempo en la Argentina, en este Sí. plano de la cultura, del arte, de toda esta batalla que se está dando entre sistemas, por ahí donde ya no está claro bien dónde están, no es un mundo dividido en dos así tajante, bien claro. ¿Cómo te sentiste en la Argentina desde el plano de cómo te sentías oxigenándote? ¿Te ahogó la Argentina en los días que estuviste? Eh, Me gustaría preguntarte eso. ¿Cómo lo Bueno, viviste? yo te voy a decir lo siguiente. Yo extraño, cuando más extraño a la Argentina es cuando voy a la Argentina. Porque yo conocí otra Argentina, no la de ahora, que no tiene nada que ver. Entonces, te voy a contar esta anécdota para que tu audiencia lo comprenda con más facilidad lo que trato de decir. Cuando mi familia italiana huyó de Italia por persecución de Mussolini, que mataron a dos familiares míos, tíos abuelos, por la espalda, las huestes de Mussolini, decidieron irse y fueron al puerto de Génova y había dos barcos, uno que iba a Estados Unidos y otro que iba a Argentina. Empieza una discusión. Unos querían ir a Argentina y otros a Estados Unidos. La familia se divide y la mitad toma el barco que va para Argentina y la otra mitad el barco que va para Estados Unidos. ¿Por qué? Porque hacia 1910 eran dos países igualmente promisorios, eran dos países igualmente eh, eh, igualmente ricos, eran dos países igualmente prósperos para emigrar. Entonces se divide la familia para siempre, porque en esa época las distancias eran mucho más grandes. Bueno, se dieron las cosas de que Estados Unidos sigue siendo el país de las oportunidades. Por más que digan que no, lo sigue siendo. Estados Unidos sigue siendo ahora un país próspero, a pesar de los problemas. La Argentina cambió. La Argentina dejó de ser todo eso. La Argentina dejó de ser la Argentina. ¿Culturalmente te sentís cómodo hoy en Estados Unidos? Bueno, a eso voy, a ese punto Mm, voy. Entonces, da la paradoja, y esto quiero que se entienda bien.
desde el punto de vista existencial, desde el punto de vista filosófico, me siento más argentino porque vivo en el arquetipo de la Argentina original, en Estados Unidos. Yo me siento más argentino en Estados Unidos que en la Argentina. John Boyd probando suerte en New York. Perfecto, está clarísimo. Yo me acuerdo, y no es ausencia de patriotismo, porque no. una nación no es el territorio, una nación es la mentalidad de sus habitantes. Sí, hay un escritor que fue premio Nobel de las Antillas inglesas, Derek Walcott, que justamente él hablaba, decía, mi país es la imaginación. Está Exacto. Claro que uno vive, Exacto. Estás en el terreno, vos dijiste, mi imaginación está en la Argentina, esa que es la que los empujó a tus abuelos o padres a venir de Italia perseguidos y a tomar en la disyuntiva esa, en lugar de ir a Estados Unidos, venir a Argentina. Tu imaginación quedó anclado ahí, ese es tu país. Bueno, yo soy un argentino de la Argentina noble. Yo soy un argentino de Carlos Pellegrini, de Alberti. Yo soy un argentino de Roca. De Roca también. Claro. Soy un argentino de Sarmiento, no me avergüenza decir que soy un argentino de Mitre. Yo no soy el argentino rosista, folclóricamente rosista. Yo tomé el modelo de Argentina de la generación del 80, que hizo grande la Argentina. Tal vez he sido uno de los últimos que alcanzó a ver un poquito esa Argentina y después cerraron la puerta. Y permanezco fiel a esa idea de la Argentina original, del pensamiento argentino original que figura en el preámbulo de la Constitución de 1853. ¿Ves? ¿Sos optimista a que quizás en esta etapa que viene, quizás los argentinos podamos encontrar ese eslabón que por supuesto, como dijiste vos, mi país es la imaginación y con una imaginación potente y de un perfil que va a requerir muchos guerreros en esta analogía que usás vos. Sí, la única forma que la Argentina se salve de este avance de las autocracias mundiales, porque fíjate una cosa, mirá qué horrible, mirá qué paradójico, mirá qué traidora que es esta ideología. El comunismo fracasó en todo el mundo. Se transformaron en autocracias capitalistas. Juntaron dinero y compraron armas. Y ahora, desde el capitalismo de los amigos, atacan a las democracias y a las repúblicas capitalistas, liberales. Fíjate qué perversidad. Abrazaron el capitalismo para atacar el capitalismo. Sí, por eso, es un estadio, por eso te decía yo, de evolución, donde por ahí tu adversario adquiere tus herramientas, yo diría en la profesión tuya empieza a pintar con tus pinceles, con tus colores, con tu estudio, pero por supuesto por ahí las aplica a otros objetivos. No solamente produce un plagio, sino que los vende a 10 veces menos y te destruye tu economía. Claro. ¿Y por qué los puede vender a 10 veces menos? Porque no estuvo 50 años para crear su propio estilo. Lo copió, le costó mucho menos. Y por eso los puede vender a 10 veces menos. Sí, claro. Bueno, uno lo ve en los productos hoy que predominan.
O sea, los viejos esquemas, si vamos a hablar de las motos, nomás el mundo de las motos, muchos de los artefactos, de las cosas que había antes, estaban hechos para perdurar muchísimos años, y uno ve hoy todas estas cosas de plástico que duran, tienen un montón de problemas y que tienen obsolescencia, ciclos de vida cortísimos. Exactamente, la frase es obsolescencia programada. Tal cual, tal cual. Eugenio, Sí. la verdad es que te agradezco mucho este viaje a los Hamptons desde Buenos Aires hoy. Espero que sea apenas el primero y que tengamos la oportunidad por ahí de reproducir otra charla pronto, quizás en el ámbito de tu estudio o acá en alguna muestra que hagas en Buenos Aires. Sí. Y es mi deseo que hayas podido grabar esta conversación, porque me gustaría postearla. Sí. En las redes tengo 70.000 seguidores. Está grabada. Bueno, perfecto. Si me la haces llegar, por favor. Está grabada. La voy a postear para que todos la vean. Y no va a ser la última. Lo podemos hacer con la frecuencia que vos decidas. Yo estoy a tu disposición. Gracias, Eugenio. Te mando un fuerte abrazo y bueno, espero que termines bien tu verano americano, que te veo con mucho colorcito en la cara. Te mando un fuerte abrazo. Bueno, buenísimo. Un gusto, un placer. Fuerte abrazo, Eugenio, querido. Igualmente, un abrazo prolongado y otro abrazo más. Muchas gracias. Gracias. Chao. Hasta la vista, baby. Thank you. John Boyd probando suerte en New York. La mano justiciera de John Wayne matando a Liberty Balance. Clint Eastwood, Eli Wallace y Lee Van Cleef sacándose los ojos por un baúl de oro. El duelo inolvidable entre Henry Fonda y Charles Bronson. O simplemente el pantalón que usa a diario todo el mundo. Vaquero, un podcast de política.